El evento del Mundial estaba tapando el gran reseteo de la humanidad. ¿Sentís que desde el 19 de julio todo cambió? Porque no paro de hablar con personas y todas me confirman lo mismo, que sienten algo raro, que sienten que algo cambió, pero todavía no entienden muy bien qué es lo que estaba pasando. Y lo más loco de todo es que yo estaba en el sur de Argentina viviendo mi propio reseteo al mismo tiempo. Por eso no creo que nada sea casual. Siempre vamos con la energía planetaria y el 19 fue un gran reseteo de la humanidad. Y con esto no quiere decir que un reseteo se va a cortar toda la luz, vas a ver naves en el cielo, vas a ver flashes, porque los reseteos son frecuenciales. Entonces, si estás lo suficientemente consciente, vas a poder notarlo y vas a poder sentirlo. Te voy a contar un poco lo que me pasó en el sur, porque a raíz de este gran reseteo que estábamos viviendo el 19 de julio, yo estaba viviendo mi propio reseteo, pero al final del video te voy a contar qué fue lo que pasó en la humanidad y por qué vivimos este reseteo del 19 de julio. Me fui al sur, a Bariloche, iba a ir a una mastermind de negocios, iba a ir a aprender muchísimo de marketing, de estrategias de negocios, pero pasó algo muy loco y fue que tuve un reseteo completamente de identidad. Fue como si alguien hubiese tocado un botón adentro mío de reinicio y se haya reseteado todo mi sistema, todo mi software, todos mis programas. Así lo viví y fue el mismo día del Mundial. En ese momento me di cuenta que creí que sabía muchísimo, pero en realidad más sabes y más te das cuenta que no sabes absolutamente nada. Y desde ese día me sucede que empiezo a ver todo este videojuego que es la Tierra como información. Dejé de verlo como materia y empecé a verlo como información. Y ahí me acordé de mi querido Jacobo Greenberg, quien hablaba de la latiz cuántica. Él decía que esto no es algo donde hay materia, sino que realmente todo responde a esa matriz, a esa latiz cuántica de información. Y ahora me pasa que no veo un cuaderno, veo información. No veo el dinero, veo información. No veo casualidades, veo patrones. Y siento que estoy viendo todo muchísimo más claro como un juego, que cuando yo digo que estamos dentro de un juego, no es una metáfora, no es una analogía, es una realidad porque lo pude ver, lo pude comprobar. Y ahora, después de este reseteo, lo compruebo muchísimo más que nunca. No tengo ninguna duda y tengo total certeza de que la Tierra es un videojuego y que todo es información cuando empezamos a leerla y a decodificarla. Puedes ver todo en números, en información. Ya no es una materia, es todo números, códigos, patrones, información. No puedo demostrar que el 19 de julio hubo un reseteo mundial y colectivo, pero sí que muchos, como yo, tuvimos un reseteo interno y sé que muchísimas personas sensibles pudieron captarlo, pudieron lograr darse cuenta de que adentro de cada uno de ustedes, desde ese día, hay algo distinto en la atmósfera, se siente de forma distinta y cuando cambia el personaje a jugador, inevitablemente la pantalla de afuera cambia completamente. Cuando hablo de reseteo, no necesariamente estoy hablando de que el mundo cambió y vino otro, de que, como les dije, bajó una nave y nos abdució y estamos en otra tierra, para nada, sino que estoy hablando de un cambio y un reseteo en la frecuencia, un cambio en cómo vos empezás a observar y a ver la realidad. Como si el videojuego hubiese aumentado la velocidad y lo que por ahí antes tardaba años en mostrarse, ahora se muestra todo lo que tenés dentro, lo ves afuera con muchísima claridad. Si adentro hay miedo, el miedo va a empezar a hacerse mucho más visible afuera. Si hay una verdad que venís evitando, el juego te la va a poner enfrente y cada vez va a ser más difícil que la puedas seguir ignorando. Si estás sosteniendo vínculos, decisiones o identidades que ya no coinciden con quien vos sos hoy, con ese reseteo, con esa nueva identidad que está naciendo, el juego te va a empezar a incomodar en todas las áreas de tu vida y no para castigarte, sino para mostrarte información que no estás queriendo aceptar, que no estás queriendo asumir. Hay una frase que a mí me encanta que dice: el ser humano puede crecer y puede evolucionar de acuerdo a cuánta verdad es capaz de aceptar de sí mismo. Así que quiero que también lo pienses y visualices como en un videojuego. En un videojuego el escenario no está en tu contra, sino que te está dando información todo el tiempo. Un enemigo te muestra esa habilidad que aún no desarrollaste, una puerta cerrada te puede mostrar que por ahí no era el camino o que te falta alguna habilidad o capacidad aún para poder conseguir esa llave y atravesar esa puerta. Un nivel que se repite te está mostrando un aprendizaje que aún todavía
no pudiste resolver. Y el juego de la Tierra funciona igual. Por eso siento que después de este reseteo que hubo, todo va a empezar a verse con más contraste, le diría yo, como en un juego que aumenta en el contraste y se empieza a notar todo muchísimo más, que ya está ocurriendo de hecho. Y no porque a todos nos vaya a pasar lo mismo, sino porque cada persona va a empezar a encontrarse afuera con esa versión que viene sosteniendo adentro. Entonces va a ser muy evidente el espejo de la pantalla que yo estoy viendo afuera y qué estoy viendo y sintiendo por dentro. No estamos en una guerra espiritual, estamos en una guerra por la atención. Donde pongas tu atención, donde pongas tu foco, donde pongas tu mirada y lo que estás viendo y que estás observando, ahí vas a estar poniendo tu energía. Entonces, seamos muy conscientes de dónde ponemos nuestro foco, qué estamos alimentando y a qué le estamos dando nuestra atención. El reseteo no llega para que mejores tu personaje, llega para que termines de habitar un personaje que ya te quedó chico, un personaje que ya no puede llevarte a ciertos niveles. Entonces, anímate al reset, anímate a dejar atrás esos personajes, esas identidades que ya no te representan, porque todos estamos en constante cambio y más ahora, donde el tiempo está muchísimo más acelerado que antes. Y después de un verdadero reset, ya no podés volver a ser quien eras, a pesar de que la vieja identidad, el viejo personaje siempre va a querer arrastrarte a lo cómodo. No vas a poder, no tenés dinero, no lo vas a lograr, no tenés tiempo y un montón de programas que el viejo personaje tenía. Entonces el verdadero salto va a estar en no escuchar esas voces, no escuchar ese tirón que te quiere volver a lo cómodo y elegir actuar distinto y elegir actuar incluso aún no sabiendo lo que va a pasar y atravesando esa incomodidad, atravesando esa incertidumbre, porque muchas veces tampoco vemos el camino completo y da mucho miedo tomar una decisión distinta a la que veníamos tomando, pero es en ese momento donde realmente dejamos ese personaje viejo y damos el salto hacia el nuevo personaje que ahora va a empezar a jugar desde una conciencia mucho más elevada y conectada a su joystick, a su jugador. Y acá te quiero contar los aprendizajes que tuve en todo este reseteo en el sur, que sabemos que es un gran faro de la humanidad para lo que viene en todo este tiempo. Sobre todo el sur de Argentina va a ser ese faro de luz que todos estamos esperando. Así que creo que no fue casualidad que yo esté ahí en ese momento, tampoco fue casualidad el entorno que me tocó, que era una mastermind de personas con una conciencia muy elevada realmente. Y uno de los aprendizajes fue que la realidad no te hace nada, la realidad siempre te muestra, salir del víctima para empezar a transitar y pasar a ese creador. Otro de los aprendizajes fue que yo no controlo la pantalla que estoy viendo, sino que mi tarea es simplemente mejorar al personaje, mejorar al jugador, evolucionar a mi propio personaje y poner el foco en quién yo estoy siendo, porque de ahí la pantalla va a cambiar. Entonces no es que yo tengo que intentar cambiar la pantalla, sino que el cambio empieza desde adentro. Y uno de los más grandes aprendizajes fue que crecer no siempre se siente como expansión. Crecer a veces se siente como que el piso se está rompiendo porque la estabilidad se está perdiendo. Crecer se siente a veces muy incómodo y lo estoy visualizando como cuando la oruga deja de ser oruga y pasa a ser mariposa. No creo que sea nada cómodo salir de un capullo que te mantuvo toda la vida en tu lugar y es empezar a aprender a usar tus alas nuevas, empezar a usar un nuevo avatar, porque antes era un gusanito apretado y de repente soy una mariposa que tiene un montón de alas. Entonces es también como aprender algo todo nuevo y quizás ahí hay mucha incertidumbre. Entonces crecer no siempre es bonito y muchísimas veces se siente como si una versión tuya estuviera muriendo, pero es lo que en realidad está sucediendo y es hermoso que así suceda. Así que permitite el cambio, permitite crecer, porque no hay nada más hermoso en esta tierra que evolucionar. Vinimos a eso, a esta tierra, a ir evolucionando, y cuánto más podemos expandirnos para venir a ser esa versión divina que somos y experimentar esta humanidad desde un corazón humano, pero con un potencial de las estrellas. Y el último aprendizaje que me acuerdo en este momento es que dejé de ver a la materia como materia y empecé a verla como información. Empecé a verla como un diseño de una geometría, como una arquitectura de números, de códigos, de patrones. Dejé de ver solo la materia y ahora puedo ver mucha más información de la que antes podía ver. Y no es casualidad que me haya pasado ahora, porque estoy a 3 días de empezar mi programa Manual del Jugador, donde son 50 días que voy a estar acompañando a muchas almitas que ya están dentro del grupo
Y tenía que suceder todo esto para que yo pueda acompañarlos desde otro lugar y realmente mostrarles todo esto que vengo aprendiendo hace muchísimos años, que vengo recordando mucho esta información y que cuando realmente pude ver al juego al frente mío, pude notar, pude sentir que estoy en un juego, no necesité buscar más respuestas en ningún lado porque yo me hacía muchas preguntas y buscaba en cursos, en libros, en terapias y demás. Y cuando llegué a esta información me di cuenta que esto respondía todas mis dudas. Así que estoy muy feliz. Creo que este reset fue hiper necesario para que realmente ahora cada una de esas almitas que entró al manual del jugador se convierta en esa mariposa y tenga el reseteo que yo tuve y puedan empezar a notar esta realidad fuera de lo que es simplemente la tercera dimensión, la materia, y que puedan agarrar el joystick y empezar a jugarla y empezar a crear conscientemente, porque eso es a lo que vinimos a la Tierra. Somos creadores, somos un trozo de Dios experimentando ser humanos y venimos a crear los deseos de Dios en la Tierra, que de hecho el manual del jugador fue canalizado en un sueño, así que sé en lo más profundo de mi corazón que es Dios creando su deseo en la Tierra. Si estás viendo este video y te resuena y aún me quedan cupos, escríbeme, te voy a dejar mi WhatsApp abajo, porque quizás entres al manual del jugador, que después no sé cuándo lo voy a volver a abrir, pero si resonas con esto, te espero, te mando un beso grande y que sigas jugando y divertite, porque a eso venimos.